Leo Messi, bon dia i moltes gràcies. Buen día. Què, què significa per tu que hi hagi un circ com el Cirque du Soleil que dediqui un espectacle a tu, a la teva figura? Bueno, la verdad que algo impresionante, ¿no? Parecía todo muy raro cuando se empezó a gestionar todo, cuando se decía que podía llegar a hacerse, y para mí fue algo increíble porque no es algo normal, ¿no? Que se hagan estas cosas, sobre todo cuando una persona todavía está presente, en que le dediquen o se inspiren en uno. Generalmente se hace cuando en homenaje a personas que ya no están, por reconocimiento o- o cosas especiales, y que se hayan fijado en poder inspirarse en mí y hacer algo relacionado al fútbol. Mezclar el circo con fútbol fue algo muy difícil y me sorprendió mucho, así que fue muy lindo. I has vist alguna cosa de l'espectacle? Fui viendo parte, idea de que me iban pasando y mostrando, pero no quise verlo todavía el final, si bien me dijeron muchas veces de ir a verlo, los ensayos, de incluso ir a Canadá a visitar. Preferí hacerlo el día de la presentación, como todo, y espero seguramente sorprenderme ese mismo día. Has demanat alguna cosa? No, no, la verdad que ellos fueron muy claros cuando empezamos a preparar todo, y sobre todo que tampoco se basa todo en mi vida, ¿no? Sino en lo que se hace, hacerlo eh, al mejor nivel, intentar siempre ser un 10 cada uno en su disciplina, y mostrar muchísimas cosas del circo y hacerlo a la perfección, un poco jugar con el 10 y con las cosas tan difíciles que hacen ellos también en acrobacia y todo tipo de, de cosas que hacen en el circo. En castellà, 10 no és Dios, però en català, 10, amb accent, és Déu. Eh, et, no sé si et preocupa, et molesta pels teus fills, això de que hi hagi molts nens que diguin Messi és Dios. Això et preocupa? No, la verdad que preocuparme no, pero sí que no me gusta, ¿no? Con lo lindo que es que te digan, y siendo respetuoso con todo eso, ¿no? Porque no lo hacen de maldad, sino todo lo contrario, pero creo que es muy exagerado que, que se me diga así, sobre todo por lo que voy a decir, ¿no? Por mis hijos, la edad que tienen, que hoy escuchan y, y copian todo. Por ahí mi hijo me dice Leo Messi, Mateo, Leo Messi, vamos Leo Messi, y como eso, un montón de cosas. Por eso no está bueno que lleguen a escuchar eso también. Com ho portes tu? És a dir, perquè l'altre dia, per exemple, entrevistava Ricky Rubio després de guanyar el Mundial i ell em deia que ho havia passat malament mentalment perquè havia de suportar, feia moltes coses, també se li va morir la mare, però al marge d'això ella va haver de suportar molts processos d'adaptació, de jugar al joventut, després anar al Barça, del Barça anar-se'n a jugar als Estats Units, de jugar a la NBA, i diu, bueno, jo m'ho he arreglat el tema de la meditació. Tu fas alguna cosa? No, la verdad que no, que soy una persona a la cual me encierro mucho en mí mismo, que no soy de hablar o contar mis problemas o mis inquietudes, pero obviamente me apoyé mucho en mi familia, en mis amigos, en mi círculo muy cercano y cerrado que tengo, y lo fui manejando siempre con naturalidad. Si bien lo más importante para mí siempre fue el, el estar concentrado en el disfrutar en el fútbol, que fue lo que siempre me apasionó desde chiquito, sin pensar en todo lo que rodea ser profesional, y bueno, de esa manera lo fui manejando todas las cosas que me tocó vivir. I et preocupa pels teus fills? És a dir, que els teus fills vas a una escola, el hijo de Messi, el hijo de Leo Messi, el hijo de Leo Messi, quiero ser amigo tuyo, vamos a casa a jugar a fútbol con tu papá. No, la verdad que tengo la suerte de bueno, que Thiago, sobre todo, que es el más grande, de los 3 años, que tiene un grupo de amigos del cole muy grande. Son 9, 10 que se conocieron de muy chiquito, que son amigos por la amistad real, que ahora de grande recién se están enterando quién es el papá de Thiago o lo que hace. Pero en ese sentido estoy muy tranquilo, porque sé que
que los amigos de Thiago son realmente porque lo sienten y es así, porque Thiago lo quiere mucho también y sobre todo porque creo que Thiago es muy inteligente y a pesar de la edad que tiene, también sabe diferenciar esas cosas. Pots sortir de casa? T'agrada sortir de casa? Pots, de fet? No soy de salir mucho, pero porque me gusta estar en mi casa y pasar tiempo de sillón en mi casa. No soy de salir tanto, pero con los nenes me obligaron a salir más de casa y salgo, no tengo problema. Mires sèries? Sí, sí, miro. Miro porque, bueno, Antonella es fanática de la serie, de las películas y me prendo la que ella se prende. Generalmente, eh, cuando podemos dormir los nenes y estamos tranquilos, antes de dormir miramos algunas cosas. Ahora, sinceramente, estamos en nada, En pero nada. en nada. Estamos en búsqueda de alguna serie buena, pero De les últimes que has vist, alguna que recomanaries o no? o de las últimas. Ahora se me. Vis a vis? Vis a Vis la vimos hace mucho ya. Ya la dejamos hace tiempo, pero. O para ahora no me acuerdo mucho. Bueno, ahora últimamente estaba mirando una de Argentina que salió hace poco, El Marginal, que es Mm. algo muy raro y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero a mí me gusta también. Pero bueno, ahora no recuerdo bien, pero sí que miramos. Jugues a videojocs? Ahora un poco más. Los niños. Sí. Jugaba mucho de chico, lo dejé. Y ahora que Thiago empieza a jugar, a veces me llama para de vez en cuando a hacer partido o a jugar a algo, pero he dejado de jugar mucho. Algun dia has arribat a casa després d'un partit o després d'unes circumstàncies personals esportives que hagis dit i dir-li a l'Antonella, a la teva dona, estoy hasta aquí, no puedo más. Prou? Y sí, hubo momentos que uno termina cansado, agotado por un montón de circunstancias o cosas, pero creo que como todo, ¿no? Quan va ser això? Bueno, tuve varias épocas, la verdad. La verdad que sobre todo en la época de 2013, 14 en adelante, cuando empecé a tener todo el problema con Hacienda y todo lo que salía, la verdad que esa época Ho fue vas muy, passar malament amb allò d'Hisenda? fue muy difícil para mí, para mi familia, porque la gente mucho no se entera realmente de lo que es o de lo que estaba pasando en ese momento y escucha de oído, opina y habla. La verdad que un sector de la prensa también ayudó a que eso sea así también. Home, és que la gent va pensar un defraudador, una persona que ha fet trampes, que s'ha aprofitat del sistema per no pagar els diners, que paguem la resta. Això és fals? Y sí, eso todo sí se vio después como yo creo que fui el primero y por eso fue tan duro todo, ¿no? A partir de que se ensañaron y mostraron que iban a por todo conmigo, demostraron que iban hacia todos los deportistas, los futbolistas y así fue yendo, ¿no? O pagues o Messi? O pagues o te passarà com a Messi? Claro, y la verdad que fue duro por lo que decís, ¿no? Por todo lo que era en ese momento. Lo mejor de todo es que mis hijos eran chiquitos y no se enteraban de nada, pero nosotros la pasamos muy mal, la verdad que sí. En algun moment vas dir, me'n vaig. En algun moment hi ha hagut algun equip que vas estar a punt de dir, me voy aquí? Bueno, sinceramente en esa época tuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá. Equipo, realmente creo que tuve la puerta abierta de muchos, si bien nunca tuve una oferta oficial porque todos sabían que de mi idea y de mi gana de seguir en el Barcelona, pero esa era una situación que iba más allá de lo que yo sentía por esta casa, por este club, por lo que estaba viviendo a nivel personal.
Ara que et preguntava això, el Jordi no fa gaire vas aconseguir també una entrevista al diari Esport on vas dir una frase: no vull marxar del Barça, però vull un projecte guanyador. Segurament la gent no va prestar molta atenció a la primera part de la frase, que és no vull marxar del Barça, i es va quedar més amb la segona part, no? Però vull un projecte guanyador. Hores d'ara, el Barça, Leo, té un projecte guanyador? Bueno, si bien nos costó arrancar y nos está costando arrancar en esta temporada, creo que tenemos un plantel con grandísimos jugadores y tenemos un plantel como para poder optar a ganar todo, y creo que esa es la idea de no solo mía, sino de todos los que estamos acá. Todos estamos para ganar, para intentar de conseguir títulos, y es lo que la gente también quiere, ¿no? Pero creo que en estos últimos años siempre lo tuvimos ese proyecto ganador, si bien los 2 últimos años fue culpa nuestra el no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados, no fue por culpa del proyecto, del entrenador, sino únicamente nuestra por lo que hicimos en esos 2 partidos, tanto en Roma como en Liverpool, y creo que hoy tenemos un plantel como para poder optar otra vez a todo. Per tant, Leo, la gent pot estar tranquil·la pel teu futur immediat, perquè la gent pateix, si no veu un projecte guanyador, Leo marxarà. Leo es quedarà aquí uns quants anys encara al Barça? Sí, obviamente que sí, que si me quiere, yo obviamente encantado, y vuelvo a repetir que mi idea es siempre quedarme acá, lo fue siempre así y ahora sigue siendo de la misma manera, no cambió para nada. Hi ha oferta de renovació, per cert, ja, perquè es va parlar de que si hi havia una oferta per millorar el contracte i continuar una altra temporada. Això ja ha començat a parlar-se? Creo que no, sinceramente no lo tengo muy claro, pero creo que todavía no hay nada por lo que sé de mi papá, porque siempre en todas las negociaciones o en todas las renovaciones me mantuve al margen, nunca tuve ningún problema en arreglar con el club tampoco, porque nunca tuvimos ningún inconveniente, al contrario, todo siempre fue muy sencillo. Pero creo que no, igual seguramente si se haga no va a haber ningún problema y se hará en cualquier momento. Hi ha una història molt poètica, no? Que és dir, no, jo quiero acabar mi carrera deportiva en el Barça. Això molts jugadors ho han dit, però ara ja s'obren noves perspectives al món, acabar jugant doncs, a llocs on abans no jugava a futbol, o com a mínim no sabia jugar-se a futbol, el cas d'Andrés Iniesta o el cas de Xavi Hernández. La teva voluntat és acabar al Barça o veurem? No, hoy por hoy sí, cada vez está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. Sobre todo, primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club. Segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos que te comentaba antes, que no me gustaría cambiarle sus amistades y ese círculo de gente importante que hizo de tan chiquito. Todo eso no me gustaría que se rompa. Me tocó vivirlo a mí en personal y sé lo que es, lo que significa, y no me gustaría que ellos pasen por lo mismo, así que eso también lo valoramos Per mucho. tant, quedar-te a viure aquí la resta de la vida? Aquesta és la voluntat? Creemos que sí. Obviamente después puede pasar de todo, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero en principio sí, la idea nuestra es quedarnos a vivir acá. Per tant, Leo, seria el Barça i ja està. Perquè s'ha parlat moltes vegades també allò, Leo vol jugar a Newell's, li agradaria també aquesta Sí, possibilitat. eso es verdad, fue algo que siempre soñé yo de chiquito, el poder jugar en Newell's, el poder vivir la experiencia de jugar en el fútbol argentino, que todo lo que rodea el fútbol argentino es muy diferente a cualquier parte del mundo, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero ya te digo, a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere, y hoy por hoy la familia es lo más importante. Tornant una mica al present, parlàvem una mica també d'aquest inici de temporada del Barça que no ha estat fàcil. Tu físicament també has tingut problemes, però en els últims partits contra l'Inter ja vas fer una jugada decisiva, gol també contra el Sevilla. Estàs físicament ja al 100% o acostant al 100%, Leo? No, todavía me falta. Recién fue el segundo partido contra el Sevilla que jugué los 90 minutos completo otra vez, pero sí que me voy encontrando mejor. El otro día con el Sevilla empecé cansado, me pesaban un poco las piernas, después en el segundo tiempo quizás me solté un poquito más, y creo que es lo normal, ¿no? Lo que me toca pasar ahora, después de estar parado tanto tiempo, después de recaer, y queda poquito con estos minutos me voy a ir
contando mejor. No estoy al 100%, però voy mejorant. T'hi vas acostant. En aquest inici també estem veient que potser està costant una mica integrar Griezmann en aquest trident que formeu amb Luis Suárez. ¿Qué está pasando, Leo? ¿Qué falta para que se acabe de integrar? Es que no, yo creo que muchas veces lo dijimos, ¿no? No es fácil venir a jugar al Barcelona por la idea de fútbol que tiene. De afuera parece fácil, pero para cualquier jugador que no vivió lo que es la filosofía del Barcelona, el que no entrenó de chiquito, el que no conoce el método, venir de afuera por mucha calidad que tenga es otra cosa y es muy difícil. Él viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a lo que lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a terminar haciendo porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente y se va a terminar adaptando. Precisament el que deia el Roger del Griezmann, hi ha el futbol és un gran relat de llegendes urbanes. Una llegenda urbana és Messi no volia a Griezmann i volia a Neymar. Anem per parts. ¿No volías Griezmann? No, eso es mentira. Obviamente que lo dije en el primer año que se quiso traer a Griezmann, ¿no? Me acuerdo de declaraciones que he hecho que dije que era uno de los mejores y obviamente los mejores siempre son bienvenidos por lo que hablábamos antes, el proyecto ganador que todos queremos y obviamente Griezmann era uno de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente con que venga, todo lo contrario, así que eso es mentira. La segunda part, volies Neymar. También quería que vengan ahí por el mismo motivo. Creo que a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo, no tengo ninguna duda, un jugador desequilibrante, distinto. Y obviamente tenerlo en nuestro equipo hubiese sido tener muchas más opciones también de conseguir los objetivos. Pero también entiendo que Ney no solo se le miraba por la parte deportiva, sino por todo lo que lo rodeaba, ¿no? El haberse ido de la manera que se fue, el habernos dejado en ese momento y que había mucha parte de los socios que no quería que venga y es entendible por lo que había pasado, o sea que era complicado que Ney pudiera volver, pero sí, obviamente, por lo deportivo me hubiese gustado. Has pogut aclarir fins on va arribar al club per portar-lo? Leo, que tu deies, no sé fins on ha arribat. Pero no lo dije por tirarle un palo a la directiva o por jugar en contra de ellos, nada, porque realmente no sé hasta dónde fue porque no estuve en las negociaciones. No es algo que me corresponda a mí, si bien mucha gente lo piensa y lo dice, que yo hago los fichajes o yo he hecho gente o técnico. No es así, por eso dije que no sé si lo hizo o no, porque no estuve en las negociaciones. Yo sé lo que hablaba con Ney, però no escuché la otra campana tampoco, así que no puedo opinar, no sé. Sobre Ney tinc dues preguntes. La primera, ella està penedit d'haver marxat del Barça? Bueno, que por lo que creo yo, creo que sí, ¿no? Yo creo que él al muy poco tiempo de irse se dio cuenta de que se había equivocado y que había tomado una mala decisión. Y yo creo que sí, ¿no? Había que preguntárselo a él y que él sea lo que tenga que decir, pero yo conociéndolo y viendo lo que está pasando y lo que vivió, creo que sí. I dos, te'l vas imaginar en algun moment vestit de blanc? Sí, yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, se iba al Madrid, porque pensé que él tenía muchas ganas de salir o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse del París, creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevarlo. Jo també ho pensava. Jo estava convençut que així passaria. Ho descartes ja per la temporada que ve, que se'n vagi al Madrid? No descarto nada. En el fútbol no descarto nada. I descartes que pugui venir al Barça? No, tampoco. Por lo que dijo el presidente que ahora no se pudo, pero en un futuro se verá, que queda la puerta abierta, pero obviamente puede pasar de todo. Como dije recién, en el fútbol no podemos descartar nada. Et volia preguntar també per un altre nom, que és el d'Ernesto Valverde. Va ser molt discutit després, sobretot, de l'eliminació contra el Liverpool. Tu eres partidari que continués Valverde? Yo lo dije, yo creo que, y lo dije recién también, la derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra. No puede pasar lo que nos pasó en ese partido, porque ya veníamos de pasar el año anterior una cosa similar con la Roma.
pero nos bloqueamos y nos vino a la cabeza el partido de Roma y no pudimos salir nunca y cada vez íbamos peor, pero creo que no pasa por una cosa del entrenador, pero tampoco fue decisión mía que se quede, como también se dijo por muchos lados que yo había dicho que tenía que seguir. El club decidió que Valverde iba a continuar y para mí, creo que para todo el vestuario, fue una alegría, una tranquilidad, porque es un técnico al cual apoyamos, al cual queremos, como cuando estuvo Luis Enrique de la misma manera y cuando estuvo anteriormente, antes de Luis Enrique también el que estaba, y si llega a venir otro vamos a estar, porque creo que para conseguir el objetivo tenemos que estar todos a lo mismo y todos unidos, si no es muy, muy difícil. Ara que parlaves també de la Champions, hi ha molta gent que diu tenint el Barça com té el millor jugador de la història, com consideren molts, que és Leo Messi, ha guanyat poques copes d'Europa, entre cometes. Tu també sents que n'hauríeu d'haver guanyat més fins ara? Yo creo que sí, que dejamos escapar muchas oportunidades y que podríamos haber tenido alguna Champions más en todo este tiempo, pero una cosa es lo que creemos y otra lo que pasa en la realidad y no fue así, no lo demostramos, no lo hicimos, por una cosa o por otra no se dio y lamentablemente ja hace mucho tiempo que no se gana. En aquesta entrevista que estem fent a RAC1 amb Leo Messi, saps si guanyaràs la pilota d'or? Ni idea. Ni idea. Seria una decepció no guanyar-la? No, decisión no. No, porque, repito, ¿no? Para mí los premios individuales si bien son un lindo reconocimiento y ahora que lo puedo disfrutar con mis hijos mucho más por lo que significa, sobre todo más para ellos que para mí, o el vivir ese momento, nunca fueron prioridad. Me decepcionaría más no volver a pasar otro año sin ganar la Champions. Creo que ese es el objetivo de todo, el volver a conquistar esa copa y el volver a traerla a Barcelona, que ya son 4 o 5 años que no lo hacemos. Em podries definir un jugador que et diré ara? ¿Podrías definir Gerard Piqué? Bueno, la respuesta ya la has hecho ahora riendo. No, Jerry es una persona muy, muy transparente, muy inteligente, una persona que dice lo que piensa sin preocuparle lo que pueda repercutir y que en todo momento es sincero y intenta ir siempre de cara y que es una persona muy alegre y divertida. Et va sorprendre el que va dir després del partit de Getafe o ja ho sabies tu? No, la verdad que no, encima no viajé yo a ese partido. Però com a capità no t'hauria d'haver informat de lo que anava No, a dir? Jerry no informa nada de nadie. Coses de... Mucho menos lo hace conmigo. No, sí que me sorprendió por lo que dijo, pero... Estàs d'acord amb el que va dir, Leo? Bueno, el que lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas, sabe que todos nos enteramos de todo. Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que estábamos que no nos convenía a nosotros como vestuario, pero Jerry es así y él lo sintió, lo pensó y lo dijo, pero lo importante es que ahora ya estamos todos en la misma línea y estamos unidos para intentar de conseguir el objetivo. Però el que deia, els jugadors manen? Aquell article, els jugadors manen al club? Obviamente que no, y creo que quedó demostrado con muchos hechos que pasaron, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que ya se viene instalando, diciendo, como también se dice que yo tomo decisiones, que yo le digo al presidente los jugadores que tienen que venir, el que no, o el que se tiene que ir, o el entrenador, como dije antes. Son cosas que tenemos que lamentablemente aprender a convivir con eso, por más que sean mentiras. Quan fa que no parles, per exemple, amb el president del Barça, tu? Que no hablo con el presidente. Allò, parlar, vull dir calmadament, seure i parlar? Y después de la eliminación con Liverpool.
esa fue la última que hablamos. Tens bona relació amb el president, amb Bartomeu, Leo? Sí, no tenemos ningún problema con el presidente y hablamos y está todo bien, no nos reunimos porque no se dio, no hacía falta, pero cuando nos vemos y nos cruzamos y tenemos que hablar, obviamente no hay ningún problema. Només una curiositat, perquè també en aquella entrevista amb el diari Esport deies que a vegades us consulten. Què t'han consultat a tu, Messi, Leo, des del club? No, no consultan, no, sino que vienen, sobre todo cuando estaba el tema de Griezmann, que estaban intentando ficharlo, que no parecía el vestuario, o el tema de que vuelva Ney, de que no parecía si era bueno para el equipo, si iba a funcionar o no. Pero no más que eso, hablamos lo que sale en la prensa o lo que pueda comentarnos de jugadores y opinamos para el bien del equipo, però no tomamos decisions. Hi ha unes imatges que, bueno, són extraordinàries del partit de diumenge on es veu Messi parlant amb Mateu Laoz sobre Dembélé. La frase és extraordinària. La frase a Dembélé és... A l'àrbitre és extraordinari. Dembélé no sabe hablar. Bueno, fue un poco como... Quizás me expresé mal, ¿no? Lo que quería decir que... Ho va dir Valverde també, que pràcticament no parla castellà, ¿no? Claro, que era muy difícil, que era muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro, le decía yo, le quería decir y después el míster me respaldó con lo que dijo también en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque la verdad que a Omar le cuesta hablar español todavía, si bien se hace entender todo y entiende todo, es muy difícil que él lo haya entendido tan claro. Por eso simplemente fui de esa manera. Ara que parlem dels àrbitres, hi ha molta polèmica aquestes setmanes amb el VAR. Tu ets favorable al VAR? Tu estàs a favor? A mí me gusta el VAR y estoy a favor, pero creo que todavía está dejando muchas dudas. Todavía no está siendo bien utilizado. Hay muchas dudas, muchas maneras de ver una jugada como para que esté el VAR y todavía estemos dudando si era o no era, si tenía que ser o no ser. Creo que si está el VAR es para despejar todo tipo de dudas y hoy por hoy no lo está haciendo. Parlant una mica del passat també del Barça, l'última Champions és encara amb Iniesta i Xavi al mig del camp, la Champions que es va guanyar a Berlín, tot i que va jugar Rakitic, però encara hi era Xavi. Està costant molt omplir el buit que van deixar dos jugadors com aquests al mig del camp, que no sé si ara l'estem començant a omplir amb De Jong i Artur, que són una mica un perfil de jugadors així. Que era obvio que iba a pasar, ¿no? Y lo sabíamos, encontrar dos jugadores como André y Xavi era imposible, ¿no? Teníamos un medio campo donde teníamos el 90% de la posición de la pelota y donde cuando la perdíamos la recuperábamos a los 5 segundos. Sabíamos que esto iba a pasar, pero creo que tenemos mediocampistas espectaculares y buenísimos, pero que Iniesta y Xavi eran únicos. Por eso cambió un poco también la manera o la filosofía de este equipo, ¿no? Porque todo pasaba por el medio campo nuestro y no tenerlo a ellos dos, obviamente, cambia mucho. Xavi va dir no fa gaire que ell no tindria cap problema per tornar, si fos el cas, i entrenar-te a tu i a companys que havia tingut al vestidor. Tu t'imagines tenint a Xavi d'entrenador? Bueno, yo creo que Xavi va a volver acá cuando él quiera y tenga ganas, ¿no? Creo que él se está formando, se está preparando y en algún momento va a terminar acá y creo que va a ser muy similar a lo que vivió Guardiola. Tengo la sensación de que va a ir por ese camino. I que tu el viuràs? No sé. No lo sé, la verdad no sé, depende... Ho dic per veure si et vaig traient coses i de dir, no, en 4 o 5 anys encara estaré aquí. Tenim també... Bueno, aquesta és una altra pregunta que és, clar,
tu pots continuar els anys que tu vulguis i que et trobis bé. Tu t'has marcat com un iogurt una data de caducitat o no? No, La data de caducitat és aproximada. No, yo me voy, ¿Verdad? me voy midiendo cada año, ¿no? Y cada año voy viendo si estoy bien, si estoy mal, si puedo seguir, si puedo no seguir. Ya entramos en una edad donde empieza a costar y es normal y lo lógico, pero no, porque puedo decir hasta los 35, hasta los 36 y después estoy de 35, Allarga, Leo, 36 allarga. y no me puedo ver, ¿no? No, tampoco quiero estar de esa manera, quiero estar bien y compitiendo y ayudando. Estàvem parlant del passat, en aquell equip hi havia... Bueno, tu ara parlaves que Gerard Piqué és d'aquells que va a la cara i tal, no sé què, i que va molt de cara i tal. Bueno, hi ha una altra persona que si fa o no fa, jo crec que és pitjor, que és Víctor Valdés. Víctor Valdés t'ho diu massa a la cara i tot. I és molt honest, però de vegades té aquelles coses. T'ha sorprès el que ha passat amb Víctor Valdés amb el juvenil? Sí, me sorprendió un poco todo en realidad del día que llegó, a cómo se fueron manejando las cosas. La verdad que no puedo opinar mucho porque no sé, simplemente veían que salía mucha información, mucha noticia sobre Víctor Valdés y la verdad que me sorprendió que se vaya de esta manera. La millor versió de Leo Messi va ser aquella del Barça de Guardiola. L'estem veient ara? Encara està per veure? No sé, yo creo que cada año intenté ir mejorando, ir creciendo, ir superándome y creo que si bien la época de Guardiola fue una época muy especial, creo que a nivel de jugador después crecí mucho más que en ese momento. Acabarem de seguida, però abans em vull fer unes quantes preguntes. Per exemple, preguntes tipus test, d'aquelles que a vegades, si no, podem parar, tranquil·litat. Tu te'n recordes el millor moment de la teva carrera, el millor, el que diguis, mira, aquest és el millor moment? El mejor momento. Es difícil elegir uno, la verdad, porque tuve la suerte de vivir muchos momentos y en diferentes etapas de mi vida también. Pero creo que sí, que la época de Guardiola fue uno de los mejores momentos míos como jugador y como todo, por lo que vivíamos en esa época. El pitjor? Y el peor, lo que te decía al principio, 2013, 2014. 2014 me agarró también que me lesioné, tuve como 2 o 3 meses también fuera, que me fui a Argentina, me acuerdo también a recuperarme, creo que ese fue uno de mis peores momentos. El millor gol, segons tu, que has marcat? Bueno, lo dije muchas veces, ¿no? El de Roma de cabeza, que ganamos 2-0 final de Champions Manchester. Jo me'n recordaré sempre que el Chiqui Begiristain, quan fa molts anys d'entrevistar, deia, hòstia, els pitjors defensors que han tingut mai, i em deia, Nando del Deportivo de la Coruña, em deia Tomàs Reñones de l'Atlètic de Madrid. Tu, per la història, els defensors que t'han cascat més, quin han sigut? Te'n recordes que quan els veus dius, madre mía... Es bufega, madre que tenen uns quants, No sé, la verdad que en uno en concreto no sé, pero sí que tuvimos equipo duro. Sobre todo en esa época, equipos ingleses que siempre fueron muy físicos, muy fuertes. En los últimos años que cada vez el fútbol lleva a lo más defensivo y más táctico y se hace cada vez más difícil. No sé, uno en concreto no sé, pero pasé mucha defensa dura. El millor equip que t'has enfrontat mai, que has dit, hòstia, que bien juega esta gente de fútbol? Y la selección de España jugamos un amistoso en el cancha Atlético Madrid, que empatamos 1-1 o perdimos 2-1, no me acuerdo bien, con Maradona de técnico antes del Mundial 2010, que después España es campeona. Ese fue uno de los partidos que me sorprendió el rival. El último también que hicimos con España, si bien yo no lo jugué, pues estaba lesionado, lo vi de arriba y me recordaba un poco lo que hacíamos nosotros, ¿no? El desquiciar al contrario con la posición de pelota. El millor partit que he jugat mai?
Tu, que dius, hòstia, no, com a la gran pel·lícula, no la tornaré, me la posaria en bucle. Y el que mayor recuerdo tengo y el que más me gusta es el semifinal contra el Madrid, que ganamos 2-0. No sé si fue mi mejor partido, si fue el mejor partido del equipo, però fue un recuerdo único para mí ese partido. Hi ha algun jugador, en el cine passa que hi ha molts directors de cine que diuen jo con este actor o con esta actriz no vuelvo a trabajar en mi vida. Hi ha algun futbolista que no t'agradaria tornar a tenir mai més en un vestidor? No, siempre tuve, Tampoco me lo dirás. siempre tuve buena relación con todo lo que pasaron. Creo que ninguno puede decir nada malo de mí que haya pasado dentro de un vestuario. Perdó, el millor entrenador? Mejor entrenador creo que Guardiola. Guardiola es creo que el mejor de todo y Luis Enrique muy cerquita. I una curiositat, trobes a faltar Cristiano aquí a la Lliga Espanyola? Sí, me gustaría me hubiese gustado que sigan en el Madrid, en la Liga Española. Creo que le daba un plus más a la rivalidad, al clásico y a la Liga en sí. No, d'això del Cristiano Ronaldo, perquè al Madrid tothom el veu molt similar al Barça, el que està passant ara, que no sap exactament on està. El Madrid estarà allà dalt, per tu? Sí, va a estar ahí porque es el Madrid, porque tiene jugadores muy buenos, pero yo me acuerdo al principio del año pasado que dije que el Madrid obviamente le iba a sentir a la baja de Cristiano por lo que significaba, porque cualquier equipo lo notaría que esté Cristiano y que al otro año no esté, creo que lo notaría, pero así todo tiene jugadores de sobra como para estar arriba, para optar por todo, y aparte de eso es el Madrid y tiene mucha historia. Íntimament, ara que parlàvem de Cristiano, has pensat en algun moment de dir jo vull acabar la meva carrera amb més pilotes d'or que Cristiano? No, la verdad que no. Per cert, parlant de pilotes, quantes en tens a casa? ¿De oro o pelota normal? Todas. Imagina't, us vull fer aquesta pregunta. No sé, todas no sé. Tens una mena de museu a casa? Sí, tengo así guardado un poco los premios y las pelotas y camisetas, tengo un poco guardado todo. Escolta'm, ja estem acabant, però amb els anys de RAC1 i abans havia entrevistat algunes vegades a Leo Messi. L'última és, hi ha un documental de l'Àlex de la Iglesia sobre Messi on explico que a RAC1 hem fet l'entrevista més rara de la història me riu, que és una entrevista a través de mail, que em van enviar les respostes de Leo Messi en veu a través de mail, que és aquella famosa de... Com era allò, Roger? Senyor Faust, Ahora, no tenen ni idea de futbol. No tenia ni idea de fútbol. Aquell és un moment que vas dir hasta aquí hemos llegado? sí, porque fue un poco en el momento que yo estaba viviendo difícil, y aparte me tiraron de dentro del club, de gente que en teoría tenía que estar conmigo y apoyándome. Entonces fue un momento que dije, ya está, no aguanto más. Está bien que la gente hable, diga lo que quiera, pero que salga en teoría un aliado mío ya es diferente. Ho has parlat alguna vegada amb ell directament, amb Faust? No, porque después no lo vimos. Val. Escolta'm, hòstia, parla molt ara, Leo. Parla molt. Ho dic perquè dia del debut, te'n recordes del debut al camp del Porto? Sí. Te'n recordes d'aquell debut? Vale. Sí. L'endemà, això fa quants anys fa? Quin any vas debutar? Estem al 2019, jo crec que 16 anys. ¿no? D'això, 2005 17 de novembre del 2003. 3, això, 16 anys, jo crec que... Fa 16 anys. Sí. Tu tenies 16 anys menys i jo tenia 16 anys menys. Això és Catalunya Ràdio. L'endemà. No te rías, que és peor. Escolta. Leo, Sí, buenas noches. buenas noches. Bona nit, com estàs? Bien. Tu tens 16 anys, 4 mesos i 23 dies. No ho sabies ni tu, ¿no?, que tenies aquesta edat. Tú llegaste a Barcelona ¿hace cuántos años? 3 años. O sea, tenías 13 años. Sí. ¿Y con quién llegaste? Llegué con... Bueno, vino mi papá, vino toda mi familia. Vale. T'he de dir que és la... Mira que he entrevistat gent a la meva vida,
cantants, polítics, actors, actrius, tot. La pitjor entrevista... Joder! Bueno, tenía 16 años, Ya. era todo nuevo para mí. Billie Eilish tiene 17 y parla més. Pero yo sufría mucho con el tema de la entrevista, de todo esto. Lo sigo sufriendo porque realmente no me siento cómodo, pero creo que crecí mucho, que estoy más suelto y bueno, es normal, es la edad, en la vida uno va creciendo, Crec va que tens un pasando por discurs etapa. de capità del Barça ja, Leo? Sí. Això imposa? Sí. El braçalet imposa? No, la verdad que no, yo por lo menos no lo siento de esa manera, así que sé que es una responsabilidad hermosa y es un orgullo por lo que significa. Molta gent diu, per què no parles català? Porque nunca lo hice, siempre hablé castellano y con la gente que hablaba catalán tampoco y nunca lo hablé fluido y nunca se dio y quedó. Però canta el Joan Petit quan balla, em sembla, no? Te la saps? Sí. Sí, perquè un vídeo Instagram del Leo que el veiem. Això deia. Perquè els nens parlen català perfecte, no? Sí, ellos sí, ya lo entendieron de chiquito y bueno, se maneja a la Hi perfección. ha una distinció que no té tothom en aquest país, que és la Creu de Sant Jordi. Què va significar per Leo Messi tenir la Creu de Sant Jordi? Fue una distinción impresionante para mí. Si bien tuve la suerte de ganar muchos premios individuales buenos, importantes, este era diferente a todo por lo que significaba y por cerrar un círculo de mi vida. Llevo más tiempo acá que en Argentina. Hice toda mi vida, mis hijos son catalanes. Mateo nació el 11 de septiembre, más catalán imposible, y que se me dé ese reconocimiento para mí fue cerrar todo. No, aviam, aquesta pregunta que et faré ara no li passes al teu fill. Estàs creant un monstre amb Mateo. Ho saps, no? Sí, sí. Ja. Lo estamos cortando un poco porque se nos está yendo la mano. Sí, se nos está yendo la mano. Però és així? Es así. La gente por ahí se ríe cuando yo cuento o hago saber de cosas y por ahí se cruza o está 5 minutos, lo conoce o lo trata 5 minutos y dice, realmente es así lo que vos decís, no mentí en nada. Perdó, és un malparit. Sí, total. Escolta, només et faré un favor. Jo vam entrevistar l'endemà de votar, vam entrevistar després, a mitja època, quan tu, amb tot el merder del Faust, t'entrevistem avui com a capità del Barça. L'endemà de la retirada ens tornem a veure, si et sembla bé, pactem ja l'entrevista, perquè realment és un plaer parlar amb un personatge com Leo Messi. Muchísimas gracias a usted. Gràcies, Leo Messi, i fins molt aviat. Muchas gracias.